todo se puede traducir a matemática, incluyendo las mentiras. De hecho, enseñan en el colegio. Eso lo estás diciendo de una manera, primero, yo no coincido en absoluto. Déjelo ahí, que no tiene nombre. Son las 2:40 en Esto No Tiene Nombre y volvemos al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, pero en esta ocasión lo hacemos desde la arista económica. Abordamos el discurso y las implicaciones en nuestra economía y para esto recibimos al economista y politólogo Fernando Abreu. Fernando, bienvenido, qué bueno tenerte con nosotros nuevamente. Gracias, Miraba, un placer. Fernando, particularmente a ti como economista, ¿cuáles son los puntos que te llamaron la atención de forma positiva, de forma negativa, del presidente Luis Abinader? Mira, quiero destacar la parte que menos han mencionado y que tiene realmente más impacto en cuanto a lo económico, y es el control del gasto público. El presidente lo mencionó, no duró tanto, duró unos 2 o 3 minutos hablando sobre eso. Y es bueno destacar que ambos, desde la perspectiva del presupuesto nacional, lo que se presupuestó, como del ejecutado, hubo un control del gasto público en el siguiente sentido. En el presupuesto nacional, el aumento del gasto público fue solamente de un 4%. Luego, con el adendum se incrementó un poquito, pero nada exagerado. En vez de como los últimos 20 años, donde el promedio de aumento del gasto público era de un 18%. En cuanto a lo ejecutado, hubo un ahorro en cuanto a lo proyectado de 77 mil millones de pesos, que representa, para que tengan una idea, más o menos un 7% del gasto público. Es decir, es una reducción del gasto ejecutado muy importante. Y dentro de esa reducción se contempla, incluso se esfuerzos contra la corrupción, porque los sobresueldos y también el gasto de representación se redujo un 46%. Encima también hubo una reducción de 2.600 millones de pesos en promoción y publicidad, donde están haciendo publicidad de forma más eficiente. Y esto es muy importante por la siguiente razón. Hay muchos economistas y políticos que han criticado esto. De hecho, ustedes mismos tuvieron un invitado el mismo día de la rendición de cuentas que dijo que era una novatada hacer esto. Dijo que el presidente era un novato en hacer esto, del control del gasto, porque él entiende, y también otros economistas como Andy Dawager y el ex ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, entienden todos que con el incremento del gasto público es que se crece. Que eso es, por así decirlo, una novatada financiera, porque en casos de crisis lo que se necesita es una modalidad keynesiana en la que el Estado pueda intervenir económicamente a todos los sectores de la sociedad para que pueda haber circulación de recursos económicos. Y es todo lo contrario a lo que se ha hecho. Este no es un momento de ahorro económico. Lo cual no quiere decir que siempre seamos keynesianos, pero en esta situación particular se requiere de un déficit fiscal que obviamente conllevará mayores niveles de endeudamiento. Que son ya teorías que se llaman teoría de demanda agregada, multiplicador keynesiano, etcétera, modelos retragados, entre otros. Pero esa teoría de que con el gasto público hay que aumentarlo en vez de reducirlo y mucho más en tiempo de crisis, es muy errónea por razones lógicas, matemáticas, que no se preocupen, que no me voy a entrar mucho en la matemática, porque no, es para que el público entienda, y también de evidencia empírica. Los problemas lógicos que tiene esa teoría de demanda agregada, que hay que aumentar el gasto, en vez de ahorrar, hay que gastar más, que es lo que todos ellos quieren, se debe, el problema con eso es que viola lo que se llama la ley de restricción de presupuestos. Es decir, tú no puedes gastar más de lo que te ingresa porque eventualmente vas a quebrar y ellos no lo toman en cuenta. Hay muchos otros problemas lógicos y también técnicos, como por ejemplo que presupone... Pero espera, porque lo estás explicando de una manera que me genera algún tipo de duda, ¿no? Como la puede estar teniendo cualquier tipo de persona. Yo puedo entender, pues no hace falta ser una lumbrera para entender que
gastar un poco más o mucho más de lo que tú tienes presupuestado implica un endeudamiento, ¿no? Sí. Pero si hay un momento para poder endeudarse o una justificación lógica para endeudarse más de lo normal, y digo más de lo normal porque nunca dejamos de endeudarnos, ¿ok? Pero si hay un momento lógico para endeudarnos más de lo normal, es un momento como este. Lo que sucede es que eso trae muchas consecuencias y te daños voy a decir, económicos. sí, no, consecuencias puede haber un montón. Se cae la recaudación. Si hay un momento para endeudarse, es cuando no estamos recibiendo internamente los ingresos que necesitamos, por el motivo que sea, en este caso una pandemia, y evidentemente tendrá sus consecuencias. Evidentemente sí, pero es o nos endeudamos o todo se detiene. Entonces, hombre, decir que es como que me digas lo que acababas de decir, bueno, se reduce el gasto de publicidad porque estamos siendo más eficientes. Depende a lo que le llames tú ser más eficiente, porque de repente recortamos el gasto de publicidad porque no lo consideramos tan importante como el gasto en ayuda social, entonces sí estamos siendo muy eficientes, pero de repente con ese recorte de gasto no estamos comunicando bien la campaña de vacunación y eso tiene un costo más grande. Ok, o sea... Mira, perfecto. Esto es lo que quería. Porque quiero que se entre un poco más profundo y el debate ayuda a eso y también lo hace más entretenido. Entonces, ya escuché tu argumento, ahora escucha el siguiente. Porque precisamente en este momento tengo la opinión contraria. Precisamente en estos momentos, y la evidencia empírica es lo que lo demuestra, y hay muchísimos ejemplos históricos, es cuando no solamente se debe ahorrar más, pero en este momento es que cuando se debe tener más precaución en el ahorro. O sea, no hacer lo contrario, ahorrar, ser más eficiente. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, y lo voy a poner en el contexto actual, ya la deuda ha llegado a un 70% del PIB. Y bueno, eso se debe, claro, a las políticas PLDistas de siempre y también a lo que vimos de la pandemia. Pero si seguimos, si aplicamos esta lógica de gastar más en tiempos de crisis, esta lógica keynesiana, que se llama keynesianismo, lo que sucede es que llega a un nivel insostenible en donde el servicio de la deuda, lo que pagamos de nuestros ingresos, que ahora mismo está en 49%, porque se ha recuperado la economía y porque hubo ahorro. Si no hubiéramos hecho eso, en junio, cuando estaba en 72%, en junio, 74, escúchame, en junio, cuando el dólar se disparó exponencialmente, no exponencialmente, pero bastante, y fueron varios pesos en muy pocos meses, precisamente por esa correlación, porque el mercado ve es confianza en el peso que emite el Estado. Si no hubiera hecho ese ahorro, lo que sucedería es que el dólar se hubiera disparado por la desconfianza, porque entonces el mercado y los agentes económicos creen que el Estado que emite ese peso no va a ser lo suficientemente tener la sostenibilidad para poder pagar esa deuda y lo suficientemente solvente. Entonces, este tipo de políticas keynesianas de izquierda, de aumento del gasto público, terminan creando desconfianza en su moneda, hiperinflación, como lo vemos siempre en Argentina, y muchísimas otras consecuencias negativas, que eso se traduce a más pobreza, a más desempleo, etc. Gracias a esa política responsable de control del gasto público, se estabilizó justamente cuando bajó la relación entre servicio y la deuda contra recaudaciones, contra ingresos fiscales. Justamente en ese mes, en julio, a partir de julio, se ve cómo se establece de nuevo la estabilidad cambiaria. Y si no fuera por eso, ahora que vemos algunas presiones inflacionarias por tema de restricción de ofertas, de incertidumbre en mercados internacionales y nacionales, tuvieran mucho peor ahora mismo la inflación actual que se prevé. Entonces, pero vamos ahora a la evidencia, porque ya te dije lo lógico. La evidencia te dice muy claramente que los estados que más gastan son los estados que menos crecen. Si tomas una relación econométrica usando la población total de todos los países y los relacionas gasto público en relación al PIB con crecimiento económico, te va a dar una relación negativa. A mayor crecimiento de gasto público, menor crecimiento económico. Por eso Europa y los estados europeos crecen menos, mucho menos que todo lo demás, precisamente por eso. Y no solamente eso, también los estados que tienen mayor gasto público y mayor impuesto son los estados que tienen
mayor pobreza, mayor desempleo, mayor desigualdad, que es muy importante para la izquierda, mayor desigualdad, menor calidad de vida, menor ingresos por familia, menores salarios promedios, menor desarrollo humano, incluso hasta menor corrupción, índice de percepción en corrupción, porque a mayor gasto público, más incentivo hay para corrupción, más disponible hay dinero, y también incluso está desarrollo ambiental increíblemente. Entonces, tanto del lado lógico como del lado empírico es totalmente irrefutable. Incluso si nos vamos a los tradicionales ejemplos, los tradicionales mitos, como por ejemplo que Keynes y en la Gran Depresión las políticas de FDR sacaron el mundo de la crisis, etc. También son mitos. Se sucede que primero, la recuperación económica de la Gran Depresión terminó en el 33. Keynes escribe su libro de la teoría general en el 36. Ni siquiera las fechas cuadran. Y encima de eso, lo que hizo lo que creó el boom al final de los 40 fue que en todos los estados, por cuando terminó la guerra, hubo una gran reducción del gasto público. Por ejemplo, el presupuesto de Estados Unidos se redujo en más de la mitad a partir del 45, cuando terminó la guerra. Y eso inmediatamente, igual se redujeron los impuestos, igual se liberalizaron los controles de precios que habían, que estaban en todos los países, y eso de inmediato creó el gran crecimiento económico e incluso el boom of the 50s, de los 50. Por tanto, nos vamos a ejemplos históricos, nos vamos por ahí, todos los países en los 70 aplicaron medidas keynesianas y quebraron todo. Por eso vino el nuevo mal llamado neoliberalismo, que realmente es liberalismo. Por eso vino Reagan, por eso vino Thatcher, por eso quiebran y no tienen ni evidencia empírica ni tienen ninguna lógica. Aparte también, por último, que sé que me imagino tú vas a querer participar, por último quiero detallar que también hay incluso problemas matemáticos y técnicos. En esas mismas fórmulas del multiplicador, del modelo renta-gasto, de cualquier fórmula de teoría de demanda agregada, incluyen cuestiones y suposiciones que son falsas, como por ejemplo el consumo autónomo, que es simplemente que suponen que como hay necesidades básicas, cuando los ingresos de esos consumidores llegan, se reducen, hay un punto donde no se reduce más y eso es simplemente falso. Si realmente una persona es desempleada o pasó por una crisis, el consumo de esa persona sí disminuye mucho más. Es contrario a la evidencia empírica y otras cuestiones como que suponen y parten de lo que se llama equilibrios generales que no siempre se dan en economía y que la oferta no siempre, de hecho en muy pocos puntos está 100% equilibrada con la demanda. La economía no es estática, es dinámica, espontánea y constante, pero ya es un problema de marco teórico que se enseña en la carrera de economía porque se enseña el keynesianismo, donde hay muchas falacias precisamente para apoyar lo que más le conviene a los políticos, que es gastar más presupuesto, nómina para sus compañeros de partido, etc. Por eso es que el keynesianismo se apoya tanto históricamente. O sea, que no tiene de un simiente realmente con base efectiva, sino que es más bien, pues digamos que una especie de populismo. Y así está en los libros. Se da modelo, abre cualquier libro de macro y se ve claramente modelo ISLM, renta gasto, el multiplicador y te enseñan todo y porque está en matemática, los estudiantes se lo creen. Todo se puede traducir a matemática, incluyendo las mentiras. De hecho, ¿qué enseñan en el colegio? Lo estás diciendo de una manera, primero, yo no coincido en absoluto, sí. ¿Okay? Porque una cosa es lo que ponga un libro y la teoría, y lo otro es que yo no me imagino todas las medidas que ha tomado el actual gobierno desde que tomó posesión hasta aquí si no hubiese tomado los préstamos que tomó. No me las imagino. Y sin embargo entiendo que todas las medidas que tomó fueron positivas. Y es más, si nos hemos tenido que endeudar para lograr hacer todo lo que hicimos, lo veo más adecuado que en otros momentos que nos hemos endeudado sin estar en periodo de pandemia. Entonces, arrancando éticamente es más adecuado, sí, 100% éticamente es más adecuado, pero eso no significa que sea bueno. Entonces, arrancando... Ahora, no necesariamente... ¿Cuál sería la opción? Si bueno no está que no, pero no necesariamente fue endeudarse. Recuérdate que hubo muchos recortes de presupuesto de otro lado, fue eficientizar. Aumentaban donde más se necesitaban y reducían menos donde menos. Bueno nunca es... Para terminar bueno no es bueno, no es bueno de ninguna manera que yo tenga que ir a un banco y pedir un crédito para yo poder llegar a final de mes o comprarme una casa o tener el carro para poder desplazarme. Eso no es bueno. Pero que no sea bueno
no significa que no sea necesario o que no sea conveniente o que no sea beneficioso en un determinado momento. Por eso que yo te digo que como teoría está muy bien, pero que cuando le vayas con esa teoría a todos los que están en fase o a los de quédate en casa, yo no digo con que esa teoría decirle que ustedes no tendrían nada que meterse en la boca. No, si es que seguimos no, esta teoría, es que eso es cambiar y una falacia de identidad, la identidad, cambiar lo que yo digo, porque yo nunca dije. No, es lo que tú dijiste. Yo nunca dije que los programas se deben eliminar. No nos podemos endeudar, que es lo mismo. Si esos no es lo mismo. Se sostienen en una deuda. Es una falacia de conceptos. No es lo mismo. Acabas de violar lo que se llama el principio de identidad y de causalidad, porque perfectamente, como dije anteriormente, uno puede reducir de otros lados de gastos ineficientes, como han hecho correctamente actualmente, y aumentar en otros. Yo apoyo esos programas, porque si tú obligas a la gente por el COVID a trancarse, o lógicamente ahí sí tienes que intervenir y ahí sí tienes que subsidiar eso, pero no, lo ideal no es con mayor deuda, lo ideal es que sea, y de hecho aplaudo al gobierno que ha tenido mucho control en esto. Si fuera el PLD hubiera sido mucho más deuda, pero que sea eficientizando el gasto, no obligatoriamente con más endeudamiento. Por lo tanto, es un falso dilema que estás poniendo. El hecho que se necesita, para mí las dos cosas van de la mano. Una cosa es, hay que eficientizar el gasto, en eso estamos. Pero se puede hacer sin recortando de otro lado. Y no es necesario, es obligatorio. Eficientizar el gasto es necesario en casos y en situaciones puntuales el endeudamiento. Para casos puntuales o para proyectos también puntuales. Porque muchísimas de las cosas que se han hecho en este país no las tendríamos ahora si no fuese debido al endeudamiento. Esté el endeudamiento en un 70, en un 50 o en un 60. O sea que, déjame preguntarte algo. Si tú fueras el presidente y tú encuentras mucho gasto ineficiente, inefectivo, incluyendo corrupción, ¿tú preferirías simplemente dejar eso y agregar deuda o eliminar eso y poner muy poca deuda? Te acabo de contestar la pregunta, te dije, te acabo de contestar la pregunta. Es una combinación de eficientizar gasto, así fue que empecé, eficientizar gasto y endeudamiento. Ojalá el número que te resulte de eficientizar ese gasto resulte en una cifra que no sea necesario endeudarse para absolutamente nada. Pero eso es irreal. Bueno, pues entonces me estás, en ese sentido, no estás tan de desacuerdo, porque acabas de decir que mientras menos posible se puede endeudar, sí o no, acabas de decir que mientras menos posible se puede hacer, mejor todavía. Pero esa no es la lógica, tu lógica actualmente no es la lógica que los demás critican. La lógica de los demás critican es aumentarlo porque sí, aumentarlo con la finalidad de más crecimiento. Entonces, estás con lo que acaba de decir en la página mía, al menos que rectifique y lo cambies. Acaba de decir que si se puede hacer todo con menos deuda, mejor. Ahora, si es eso, entonces estás de acuerdo conmigo. Ahora, si es que no, que tú quieres más deuda porque sí, simplemente porque tú sí, crees... Porque sí es un absurdo, porque sí nunca. Porque... Bueno, no, pero así de absurdo son las teorías de demanda agregada. Es porque sí, es porque dice que eso va a producir más crecimiento económico, siendo totalmente falso. No, pero es que cuando se dice... Sí. Lo que pasa es que yo voy a la práctica. Cuando se dice eso y nosotros nos vamos a endeudar y el Poder Ejecutivo somete a la Cámara de Diputados o a la Cámara del Senado algún tipo de proyecto de venta de bonos, siempre se hace con un objetivo puntual. Creo, hasta donde yo estoy informado. ¿Entiendes? De repente estos bonos son para aplicar en el programa tal, en el programa FASE, como sucedió al principio de este mandato. Sí, pero los bonos que se colocaron pasaron por la Cámara de Diputados y del Congreso, los sometió el Poder Ejecutivo con un objetivo muy común. Entonces no es un endeudamiento porque sí, es un endeudamiento ¿por qué? Bueno, porque ahora hay que hacer esta autopista. Tú me dirás, no, es que ahora la autopista no es necesaria, lo que es necesario ahora es comprar vacunas. Bueno, pues ya es un tema de política sanitaria a la cual le pasaremos factura al gobierno en su momento, si él considera que es importante. Pero eso no es lo que los opositores están diciendo. Tú estás diciendo en base a necesidades que se necesitan. Eso lo que están diciendo es no en base a lo que se necesita, mucho más de la cuenta. Mucho más de la cuenta, carreteras que nosotros no hemos hablado, obras públicas nosotros no hemos hablado, y muchas otras cuestiones. Simplemente porque eso, para ellos,
en su desconocimiento económico, creen que eso va a ayudar y no es así. Entonces, lo que tú estás diciendo es basado en necesidades. No es la lógica que ellos usan. Te lamento decirte, pero no eres keynesiano si crees que lo eres. Tú eres más moderado, vamos a decir. Pero el keynesiano... Yo ni sé no ni lo que soy. Yo soy gallego. Bueno, Yo no sé si soy keynesiano, moderado o... No lo tengo ni claro. Bueno, bien. Pero el punto es que lo que ellos dicen es mucho más allá de lo que dices. Es gastar porque sí, porque va a tener crecimiento económico. El debate está buenísimo, Fernando. Vas a tener que regresar porque ya nos rayan las 3 de la tarde y tenemos que entregarle a María Fernández para el espacio All We Need Is Love. Así Fernando, es un que placer. el tema no cerró, exacto, el tema queda abierto. Pueden invitar la próxima un economista con quien sea, porque a mí con los hosts a veces no es muy bueno discutir. Pero una pregunta, ¿de qué partido allá en España te simpatiza? Esa es una pregunta en España anticonstitucional y me reservo el derecho. No puede ser. No es que... Señores. Lo lamento, es así. Hasta mañana. Hasta Fernando, mañana, gracias. Queda pendiente el tema. Hasta luego. Enseguida. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre.